Me permito decir a ustedes que la Academia Mexicana de Cirugía, con motivo de los 70 años del Hospital Infantil de México, se permite entregar a usted, señor director del Hospital Infantil de México, un facsímil del libro de Humanis Corporis Fabrica de Andrea Vesalio y un libro de 1810-2010 de la historia de la medicina para la biblioteca de su prestigiada institución. Es un libro muy hermoso que la Academia Mexicana de Cirugía ha editado y que seguramente va a enriquecer mucho la biblioteca. Me acompaña nuestra quinta vocal, señor presidente. Felicidades por la sesión. Muchísimas gracias, doctor Reyes, y muchas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía por estos obsequios para el hospital. Créanme que seré el conducto para que queden a buen resguardo, porque son documentos muy importantes para los médicos y para la salud de México. Saludos desde Acapulco, como siempre les he dicho. Felicidades por realizar este tipo de videoconferencias y gracias por enviarme las invitaciones. Quiero felicitarlos por excelente simposio. No es una pregunta, es simplemente un comentario. Tenemos 34 centros registrados de Ecuador, de Colombia, del sur de los Estados Unidos y de la Ciudad de México que han estado presentes en este lugar. Yo quisiera hacerle una pregunta. La verdad es que este tema a mí en particular me interesa. Yo comentaba con la doctora Borona que un hijo de un hermano mío tuvo esta enfermedad y que sucedió lo que no debe suceder. Un gastroenterólogo de la familia, o sea, yo revisé a mi sobrinito, lo vi creciendo gordito y amarillo después de la tercera semana y entonces, pues, como yo llevé pediatría en el Hospital Infantil de México, sabía yo con el maestro Torroay y Torregrosa, sabía yo más o menos de qué se trataba y le comenté que posiblemente era un problema congénito de vías biliares. Mi hermano fue a buscar a otro pediatra que le dijo que tenía un síndrome de bilis espesa y luego a otro que le dijo que tenía hepatitis o alguna otra cosa y finalmente cuando llegó al Hospital Infantil de México pues era más de los 4 meses. Entonces creo que es muy importante el mensaje que ustedes han dado, el diagnóstico oportuno que en ocasiones aunque se haga el familiar tiene reticencia a creer eso, ¿verdad? A pensar que su hijo tiene una enfermedad grave. De tal manera que quiero felicitarlos por esto y felicitarlos también por la campaña que vi ahí, que debe ser extensiva a todos los médicos generales, a todos los ginecólogos, ginecobstetras, pediatras, etcétera. Y creo que este aspecto clínico me gustaría que se reforzara un poquito más, tanto para los presentes como para los que están de manera virtual con nosotros. Bueno, entiendo por reforzar es como que hacer un poquito más de hincapié y echar a andar duro y directo, ¿no? Sí es muy importante y gracias por la oportunidad porque en 12 minutos no se puede hablar mucho, pero sí quisiera yo transmitir el mensaje de que todo paciente que tiene ictericia, que está amarillito más allá de las 2 primeras semanas de vida no es normal. Y que no se debe poner a tomar sol a estos niños. El sol no afecta en absoluto su evolución ni su curso natural, ¿sí? Sino que lo que se tiene que hacer en ese momento es determinar si el paciente tiene o no tiene un problema de colestasis. Y la única manera de saberlo, aparte de explorar las heces, que no necesariamente en primeras etapas puede ser que esté tan blanquita como la colia, porque al principio si es una enfermedad de tipo progresivo postnatal, la colia se va a instalar progresivamente, no va a ser desde el primer día o desde las primeras etapas, pero puede ir transformándose, pero generalmente va a ser hipocolia, es decir, menos pigmentado de lo normal. Pero lo más llamativo, lo que nos tiene que llamar la atención es que un niño que recién nacido sano tenga ictericia más allá de las 2 primeras semanas de la vida. En ese sentido, todos los médicos, seamos médicos generales, pediatras, de la especialidad que nos toque enfrentar el caso, tenemos la obligación de determinar niveles de bilirrubina en sangre, la bilirrubina total y sus respectivas fracciones. Si la bilirrubina directa está por arriba de los 2 miligramos por decilitro o representa más del 20% del total de la bilirrubina, ese paciente tiene colestasis y no hay que perder más tiempo y hay que canalizarlo a un centro de tercer nivel. Tiene que ser así
porque eso es lo que va a agilizar el diagnóstico final y el tratamiento se va a poder hacer oportunamente. Todos los estudios que yo les comenté son estudios que aún en centros especializados llevan a diagnósticos erróneos en muchas ocasiones. Vieron ustedes falsos positivos de gamagramas, de tal manera que cuando nosotros encontramos clínicamente estas cosas que son tan fáciles de evidenciar por cualquier médico, que es la ictericia, las evacuaciones con escasa pigmentación o sin pigmentación, es una urgencia para el diagnóstico y para el tratamiento, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que pensar es que ese paciente tiene atresia de vías biliares y ese es el diagnóstico hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces ese paciente se debe canalizar a un centro especializado en donde si no existen las posibilidades para hacer los estudios complementarios que nos permitan un abordaje diagnóstico oportuno que pueda evitarle al paciente una cirugía, finalmente lo que hay que hacer es explorarlo quirúrgicamente si no existe otra alternativa, ya que con una mínima incisión hoy en día se le hace una colangiografía intraoperatoria y si la colangiografía nos muestra que la bilis pasa perfectamente bien al intestino, se toma nada más una pequeña biopsia y se cierra y es una cirugía mucho menos complicada. Y si realmente se documenta que no hay paso al intestino, esto tiene que terminar en una cirugía de derivación, es decir, la cirugía de Kasai que ya fue detallada previamente. No sé si esto alcanza para que quede claro, si no… Yo creo que sí, muchas gracias, doctora. Me quedé un poco con esa idea de pensar que a lo mejor con su experiencia nos hubieran podido brindar cuál es la frecuencia en comparación con el mundo de esta enfermedad desde el punto de vista genético, ahora que tenemos un Instituto del Genoma Humano, cuál es la posibilidad del diagnóstico en comparación con el primer mundo y con incluso la comparación con Latinoamérica, en dónde estamos parados en ese efecto de diagnóstico, y la otra es por qué no tenemos la posibilidad de hacer trasplantes de los padres al hijo en vez de estar buscando el trasplante cadavérico. Si el padre, yo creo que si a mí como padre me preguntan acerca del trasplante hacia el hijo, sería muy rápido y eficiente. ¿Cuál es la dificultad para obtener este trasplante del padre o de la madre? Tenemos una incidencia entre 9 y 12 mil, de uno por cada 9 a 12 mil recién nacidos vivos. Es decir, estamos entre los 5.000, que muy frecuentes de Taiwán, y los 18.000 de Europa y los países con población predominantemente caucásica. Y esto es aplicable en términos generales al resto de América Latina, y las razones genéticas que se esgrimen para explicar esta frecuencia es justamente el mestizaje, que tenemos una buena parte de genes asiáticos, por un lado, y por otro lado la afluencia de genes europeos. Nosotros hemos efectuado ese tipo de trasplantes, pero es una misconcepción frecuente pensar que todos los padres pueden donar. En primer lugar, muchos niños acuden de familias monoparentales y no pueden donar los padres. Muchas veces hay contraindicaciones médicas por el grupo sanguíneo, por el estado de salud de los padres, por anomalías vasculares del origen de la arteria hepática o de la vena porta. Algo muy importante en nuestro país es la epidemia de obesidad. Muchos de nuestros donadores siempre los biopsiamos antes de que hagan la donación, cuando ya han cumplido con todos los demás criterios, y por lo menos en un 50% de los padres que hemos biopsiado salen con anomalías histológicas en el hígado y con datos que nos impiden hacer el trasplante. Hay mucho publicado al respecto, hay series americanas, japonesas, turcas, donde se ve que de todos los donantes vivos que se estudian, alrededor del 20 al 30% finalmente donan. En la experiencia del Hospital Infantil de México andamos como en el 25%. Quiere decir que de cada 4 familias que estudiamos, solo una conseguimos un donador vivo. Y finalmente, pues tampoco es la solución ideal, porque estás sometiendo a un riesgo quirúrgico a una persona sana. En nuestra experiencia, afortunadamente, no hemos tenido ningún problema, pero a nivel mundial se han reportado 18 muertes de donadores de un segmento hepático. Otros 2 donadores han requerido de un trasplante y uno quedó en estado vegetativo. Entonces, no es una cirugía sencilla, tiene un riesgo, y muchas veces los padres, cuando se les da la información adecuada, eligen no donar, porque dicen, tengo otros 3 o 4 hijos y usted me está diciendo que me puedo morir, pues no le entro.
y ellos deben de tener la libertad de hacerlo. Siempre les damos la oportunidad de que se salgan con alguna excusa médica, pero tienen que estar realmente convencidos de querer donar. ¿Hay algunos otros centros que tengan la calificación tan alta en este tipo de problema con ustedes? Porque una de las cosas que están ustedes señalando precisamente es el diagnóstico. Y entre más se alejan de las ciudades grandes, obviamente el diagnóstico va a ser más difícil, a veces por la falta de preparación del médico. Esa sería una. Y la otra es precisamente que se pueden recurrir a instituciones en otras ciudades que les puedan ofrecer la misma calidad de tratamiento que ustedes. Por supuesto que como todo en el país hay variaciones de una ciudad a otra ciudad y de un hospital a otro hospital. Realmente, para hacer el diagnóstico de atresia de vías biliares, lo único que se necesita es ver el pañal, ver la evacuación, y si el paciente tiene una evacuación hipocólica, no se requiere de gamagrama, ultrasonido, estudios genéticos, se tiene que hacer una exploración quirúrgica. La mayoría de los cirujanos pediatras a nivel nacional están capacitados para por lo menos hacer la colangiografía transoperatoria y confirmar o descartar el diagnóstico. Una vez que se confirme el diagnóstico de atresia de vías biliares, sí es muy importante que la cirugía de Kasai la haga un centro que tenga experiencia, con cirujanos dedicados de manera particular al manejo de la vía biliar en el recién nacido. No todos los cirujanos pediatras pueden hacer un Kasai exitoso, pero sí yo creo que por lo menos habrá 10 o 15 hospitales en México que puedan perfectamente hacer un Kasai con muy buenos resultados. Y si esto falla, ya nos vamos al trasplante de hígado. Ahí todavía la cosa está mucho más restringida. En México hay actualmente nada más 4 sitios que están haciendo trasplante de hígado en niños, en toda la República. Le agradezco mucho su hospitalidad, doctor Reyes, y muchas gracias. Naturalmente, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las excelentes presentaciones de esta sesión. Enhorabuena y muchas gracias. Solicito a continuación al expresidente Fernando Bernal Sahún tenga la habilidad de proceder a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. La próxima semana, el próximo martes 10 de septiembre, tendremos la sesión conjunta con la Comisión Nacional contra las Adicciones. El tema será el Programa Nacional Integral contra las Adicciones, coordinado por el doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que dará la introducción. Luego se hablará del panorama general de las adicciones en México y el mundo, un problema de salud pública y de salud personal con implicaciones familiares y del entorno, del doctor Víctor Guiza, coordinador de asesores. Luego el Observatorio Mexicano del Tabaco, Alcohol y Drogas, información para la toma de decisiones, por el maestro Raúl Martín del Campo, director general del CENADIC. Fundamentos conceptuales, estructurales y metodológicos de la respuesta sectorial organizada para contender contra las adicciones, por el doctor Leonicio Lara Sáenz, director general de coordinación. El Programa Nacional Integral contra las Adicciones, propósitos, objetivos, estrategias y línea de acción, por el doctor José J. Villalpando Casas, director general del Programa de Adicciones. Implementación intersectorial del PRONADICT a nivel federal, estatal, local, infraestructura y recursos humanos, por el licenciado Martín Mosqueda Ventura. El enfoque médico integral para la prevención del consumo y abuso de sustancias adictivas, su diagnóstico y tratamiento, por el doctor Mario González Zavala. Y luego, nuevas áreas de desarrollo del PRONADICT, por el doctor José J. Villalobos Casas, director general del Programa de Adicciones. Preguntas y comentarios. Los invitamos a esto y, con permiso del señor presidente, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. 2010 de la historia de la medicina para la biblioteca de la subprestigiada institución. Es un libro muy hermoso que la Academia Mexicana de Cirugía ha editado y que seguramente va a enriquecer mucho la biblioteca. Me acompaña nuestra quinta vocal, señor presidente. Felicidades por la sesión. Me permito decir a ustedes que la Academia Mexicana de Cirugía, con motivo de los 70 años del Hospital Infantil de México, se permite entregar a usted, señor director del Hospital Infantil de México, un facsímil del libro de Humanis Corporis Fabrica de Andrea Vesalio y un libro de 1810. Muchísimas gracias, doctor Reyes, y muchas gracias a la Academia
Mexicana de Cirugía por estos obsequios para el hospital. Créanme que seré el conducto para que queden a buen resguardo, porque son documentos muy importantes para los médicos y para la salud de México. Saludos desde Acapulco, como siempre les he dicho. Felicidades por realizar este tipo de videoconferencias y gracias por enviarme las invitaciones. Quiero felicitarlos por excelente simposio. No es una pregunta, es simplemente un comentario. Tenemos 34 centros registrados de Ecuador, de Colombia, del sur de los Estados Unidos y de la Ciudad de México que han estado presentes en este lugar. Yo quisiera hacerle una pregunta. La verdad es que este tema a mí en particular me interesa. Yo comentaba con la doctora Borona que un hijo de un hermano mío